Sean bienvenidos, esta es la señal de Cubavisión Internacional, un placer que ya se conecte con nosotros. Estamos listos para presentar nuestra emisión de Cuba Noticias con las noticias más relevantes que marcan la jornada. Comenzamos revisando nuestros titulares. Canciller de Cuba denuncia presiones de Estados Unidos contra terceros países para coaccionar su postura previo a la votación sobre el bloqueo en Naciones Unidas. Presidente Nicolás Maduro recibe cartas credenciales del embajador cubano en Venezuela, Jorge Luis Mayo, en ceremonia que reafirma los vínculos entre ambas naciones. Exposición fotográfica inaugurada en La Habana conmemora 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y 7 países asiáticos. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció este miércoles una campaña de presión por parte de Estados Unidos dirigida a influir en el voto de terceros países ante la inminente presentación de la resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante la prensa nacional y extranjera advirtió sobre documentos distribuidos por Washington en varias capitales con fines intimidatorios y calificó la ofensiva como extraordinariamente intensa. Escuchemos. Tenemos información fidedigna de presiones intimidatorias y engañosas que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre varios países, especialmente de América Latina y Europa, con el objetivo de conminarlos, obligarlos a modificar la posición tradicional histórica que han asumido y sostienen en apoyo a la resolución contra el bloqueo. El gobierno de Estados Unidos combina esta política de presión extrema, un despliegue extraordinario, totalmente inusual, quizá inédito en relación con este tema en todas las latitudes, con una campaña calumniosa, mendaz de intoxicación informativa, dirigida no solo a distorsionar la imagen de Cuba, sino a generar elementos de presión contra terceros países respecto precisamente a su postura con relación al bloqueo contra nuestra patria. Exteriores condenó los intentos de imponer la narrativa de que el bloqueo estadounidense no constituye la causa principal de la situación actual en Cuba. Asimismo, advirtió que presentar a Cuba como un riesgo para la seguridad de Estados Unidos es especialmente peligroso, pues podría servir de pretexto para acciones como el actual despliegue militar en el Mar Caribe. Acusar a Cuba, cuya capital fue el lugar donde se firmó la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz por los jefes de Estado y gobierno de toda nuestra América. Acusar a Cuba que es un país de paz, acusar a Cuba que es un país agredido, que ha sufrido agresiones incluso directas de los Estados Unidos, es de un extraordinario cinismo. Lo que está haciendo el Departamento de Estado, su secretario de Estado, algún que otro subsecretario, no es diplomacia, no es diplomacia. Es una presión con argumentos en los que nadie cree y que nadie va a creer para intentar alterar el debate que se va a producir el día 29 toda la mañana, el día 28 toda la mañana y parte de la mañana del 29, desviar el tema, acusando a otros, presionando a otros, desviar el tema de lo principal que es el abuso que realiza el gobierno de los Estados Unidos, una gran superpotencia contra un pueblo pequeño, noble, trabajador, solidario y pacífico.
El jefe de la diplomacia cubana concluyó con la firme convicción que Cuba recibirá un respaldo contundente en la próxima votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aseguró que el gobierno estadounidense quedará aislado en el escenario internacional. Estoy seguro que la abrumadora mayoría de los Estados miembros va a votar una vez más por la verdad y con la verdad, por la justicia y con la justicia. Va a votar para reclamar, demandar el fin del bloqueo. Estoy seguro que la verdad va a prevalecer sobre la presión, el chantaje y la calumnia. Estoy convencido de que el resultado va a ser la humanidad contra la política del gobierno de los Estados Unidos. La comunidad internacional, la poderosa Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Que el gobierno de Estados Unidos va a quedar aislado, si acaso con algunos lacayos, que va a ser una gran victoria de la Revolución Cubana, una victoria de Cuba, doblemente meritoria en las circunstancias difíciles en que transcurre la vida internacional. Muchas gracias. En otras informaciones también comentamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el martes en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores las cartas credenciales del nuevo embajador de Cuba, Jorge Luis Mayo, un acto que patentizó los estrechos lazos de cooperación y hermandad sostenida entre los dos países. A su llegada a la sede del gobierno, Mayo fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil. Según un reporte de la agencia Prensa Latina, se escucharon las notas del himno nacional de Cuba a cargo de la banda de honor presidencial. Luego los funcionarios se trasladaron al Salón Sol del Perú, donde los esperaba el jefe de Estado venezolano, el vicecanciller para América Latina, Rander Peña, y otras autoridades. La bienvenida al plenipotenciario de Cuba ocurrió después que el canciller bolivariano recibiera en esta jornada las copias de estilo del nuevo embajador. Gil expresó que su llegada representa una oportunidad valiosa para seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y solidaridad entre ambos pueblos. Juntos seguiremos trabajando en el impulso del desarrollo, la soberanía y la integración regional, valores fundamentales para el futuro de nuestra América del Sur, subrayó en su cuenta de Telegram. La prensa presidencial de Venezuela reseñó que este acto diplomático no solo confirma la alianza estratégica y la histórica hermandad entre Caracas y La Habana, sino que honra las sólidas raíces de cooperación y solidaridad forjadas por los comandantes Hugo Rafael Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. Nos vamos ya a nuestra primera pausa informativa, pero quédese con nosotros, pues estaremos presentando un reporte sobre el primer Congreso Internacional de Investigación Clínica con Productos Biofarmacéuticos que sesiona en Varadero. Siga con nosotros en Cuba Noticias. Nosotros produciendo podemos exportar y podemos tener otras cosas que no tenemos hoy. Es decir, que nosotros hoy lo que el llamamiento es tratar de unirnos y tratar de que el bloqueo deje de existir con el objetivo de que nosotros podamos producir en paz. Para exponer los más relevantes resultados de los ensayos clínicos de la ciencia cubana, abrió sus puertas en Varadero el primer Congreso Internacional de Investigación Clínica con Productos Biofarmacéuticos. Organizado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB, el evento pone énfasis en el tratamiento de enfermedades oncológicas, neurodegenerativas y autoinmunes. La colega Gisela Rivero nos cuenta mucho más en el siguiente reporte. Con la conferencia magistral de la miembro del Buró Político y directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Marta Ayala Ávila, comenzó el primer Congreso Internacional de Investigación Clínica con Productos Biofarmacéuticos 2025, una cita pensada para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre productos terapéuticos de avanzada. Tenemos muchas expectativas, se van a presentar todo el desarrollo clínico, toda la experiencia clínica acumulada de años de la
la industria biofarmacéutica cubana. Estamos hablando que están participando más de 170 delegados cubanos, representantes de todos los niveles de sistemas de salud, de institutos de salud, más de 40 hospitales de todo el país, policlínicos. El evento agrupa a científicos, empresarios y líderes del sector de la salud de casi una decena de países en 2 simposios integrales, uno dedicado a los avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer y otro sobre enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles. Se van a presentar los resultados de productos de mucho impacto, ya concretos e introducidos incluso en la práctica médica cubana, vacunas contra el cáncer como Eversabat, los interferones, sí, el everferón, una combinación de los interferones alfa y gamma para el carcinoma vasocelular, para el cáncer renal, la vacuna del Centro de Inmunología Molecular, es el Symvabat EGF, cáncer de pulmón, el Nimotuzumab. Durante 3 jornadas, los debates aportarán aspectos cruciales como las metodologías para el diseño y enfoque de ensayos clínicos, así como el panorama regulatorio para su ejecución. Un congreso que marcará un antes y un después para garantizar que los avances científicos se traduzcan en realidades terapéuticas universales. Continuamos juntos ahora con la información de meteorología. Nos va a acompañar en este segmento la máster en Ciencias Eileen Justiz, quien va a hablarnos precisamente sobre la tormenta tropical Melissa, que está en movimiento sobre el Mar Caribe y se concentra allí. Vamos entonces a buscar otras informaciones del comportamiento de las variables meteorológicas con Eileen Justiz. Reitero las buenas tardes, los buenos días también para ti. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y también a todos los que están en nuestra compañía. Sin duda alguna, lo más interesante en todo nuestro entorno geográfico continúa siendo la presencia en el Mar Caribe Oriental de la tormenta tropical Melissa, que ahora mismo se localiza a unos 510 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, en el caso de Haití, y además se localiza a 510 kilómetros también del sudeste de Kingston, la capital de Jamaica. Mantiene todavía sus vientos máximos sostenidos en 85 kilómetros por hora, una presión central de 1000 hectopascal y su movimiento es hacia el oeste, pero muy lentamente a solo 4 kilómetros por hora. Se espera que en el transcurso de esta semana se mantenga con lento movimiento precisamente en el Caribe Central, justo al sur de las Antillas Mayores, y allí las condiciones atmosféricas, pero también las oceánicas, serán propicias para su gradual intensificación. El Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y trayectoria de este sistema, sobre todo por la posición actual, por su lento movimiento en las aguas cálidas del Caribe y también por la época del año. En estos momentos resulta muy complejo definir hacia dónde será el futuro de esta tormenta tropical, porque depende del movimiento, de la posición y también de la intensidad de vaguadas y anticiclones que estarán transitando sobre nuestra área geográfica y que rigen el movimiento de los ciclones tropicales. Sin duda alguna, es un sistema que representa un peligro potencial para toda nuestra área geográfica y al que hay que seguir prestándole gran atención. Mientras tanto, en Cuba, la presencia de una vaguada, aunque en la altura, justamente sobre la región central, está generando en combinación con los factores de escala local algunos chubascos y tormentas eléctricas más concentradas, sobre todo en localidades de la región oriental, una situación que también se va a mantener en esta próxima jornada de jueves. En los principales destinos turísticos de Occidente, sol, algunas nubes, pocas las precipitaciones y temperaturas que se mantendrán en el entorno de los 31 y hasta 32 grados en Playa Girón. Mientras tanto, en la región central también mucho sol y algunos intervalos nubosos, sobre todo en el horario del mediodía, con escasas precipitaciones, solo aislados chubascos en el caso de Trinidad, al sur de Santi Espíritu, donde la temperatura llegará a 32 grados Celsius y 30 grados para Playa Santa Lucía y los destinos turísticos de Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo Santa María en el norte de Villa Clara. En la parte oriental, allí sí son posibles intervalos nubosos desde las primeras horas del día, sobre todo en Playa Guardalabac y también en la ciudad de Baracoa, y por la tarde las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo, con temperaturas que
que estarán llegando hasta los 32 y 33 grados Celsius. La salida del sol por el extremo oriental será a las 6:52 de la mañana y a las 7:10 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio, mientras que la luna está transitando su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, especial atención se le presta a la trayectoria y evolución de la tormenta tropical Melissa en aguas del Caribe centro oriental y que permanecerá por varios días con muy lento movimiento en esa área geográfica. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Eileen, por estar con nosotros. Les hablábamos también acerca de la exposición fotográfica por los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y 7 países asiáticos que se inauguró este martes en la Biblioteca Nacional José Martí. Al encuentro asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el titular de Cultura, Elpidio Alonso Grau, y otras personalidades. Los detalles nos los ofrece Leandris Noa Fáez. 65 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba, India, Indonesia, Reino de Camboya, República Popular Democrática de Corea, China, Vietnam y Mongolia se exhiben a través de las diversas instantáneas que conforman la muestra. Han quedado inmortalizados a través de las instantáneas los diversos encuentros con figuras prominentes de los 7 países durante más de 6 décadas, con los líderes de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y el general de ejército Raúl Castro Ruz. Son un ejemplo vívido de solidaridad, admiración y respeto recíproco, así como expresión de lo que han sido y seguirán siendo los vínculos entre nuestras naciones. Por su parte, el excelentísimo señor Chia Tiriac, embajador del Reino de Camboya en La Habana, expresó a nombre del cuerpo diplomático de los 7 países asiáticos su agradecimiento por las más de 6 décadas de solidaridad, altruismo y ayuda mutua. Con curaduría de Osdiel Ramírez Vila y la colaboración del Centro Fidel Castro Ruz, la exposición rinde tributo al legado del líder histórico de la Revolución Cubana en su centenario y abre el camino para el desarrollo de nuevos proyectos a favor de las relaciones entre Cuba y otras naciones. Listos ya para irnos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros, pues estaremos brindándoles mucha información. El presidente cubano dialoga con las nuevas generaciones en homenaje al 65 aniversario de la Asociación de Jóvenes Rebeldes y los 60 años de Juventud Rebelde. Vamos a la pausa, luego seguimos con más. El Ballet Nacional de Cuba fue víctima del bloqueo, igual que siempre, y los extranjeros que integraron el elenco después del 59, cuando vino el bloqueo contra Cuba, pues tuvieron que marcharse. ¿Y qué pasó? Pues bueno, tanto mujeres como hombres integraron las filas del Ballet Nacional de Cuba. Para mí es muy hermoso, muy orgulloso poder decir que el Ballet Nacional de Cuba está integrado en 100% de cubanos. La Embajada de Francia en Cuba lidera un proyecto para el desarrollo del fútbol rugby con la creación de una academia que fomentará este deporte en niños entre 6 y 16 años. Philippe Benassi, agregado de cooperación de la misión diplomática en nuestro país, nos explica en exclusiva cómo se gestó el proyecto y cuáles son sus principales objetivos. Pues este proyecto nació hace ya más de un año, cuando vinieron, bueno, hace 2 años exactamente, cuando vinieron los Froggies aquí a jugar. Nos dijeron que los jugadores cubanos tienen un potencial atlético y rugbístico muy importante, entonces nos pareció interesante explorar un poco esta pista de colaboración, que no teníamos proyectos de cooperación deportiva con Cuba, tenemos otros en temas de cambio climático, educación, cultura, pero en deporte no teníamos nada. Entonces decidimos, con la ayuda del INDER y de la Federación Cubana de Rugby, de presentar un proyecto FEF, que es un proyecto Fondo Equipo Francia, son fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, para poder apoyar la creación de una academia de rugby, un centro de formación para los niños y niñas cubanos y también de otros países, todos los que quieren jugar. Es un proyecto que va a durar 2 años.
entre 2 y 2 años y medio. Tiene varios socios acá en Cuba y también en Francia. El proyecto, el objetivo del proyecto es crear esta academia y formar hasta 80 niños de 6 a 16 años, niños y niñas. Tiene un enfoque muy importante sobre inclusión, sobre igualdad de género. Chicos y chicas se pueden entrenar acá en el Saborit todos los lunes, miércoles y sábado, que ya empezaron los horarios de entrenamiento. Y obviamente hay un aspecto formación, que vamos a ayudar en formar entrenadores y árbitros cubanos con la ayuda de los socios franceses, que son la Federación Francesa de Rugby, que está el Stade Français Paris, que es un equipo de la élite del rugby francés, de la primera división francesa y una referencia en el rugby francés. También está la Universidad de Lille, está el CREPS, que es el Centro de Alto Rendimiento de Antillas, Guyana, está la Liga de Rugby de Guadalupe y está la ONG Humanity and Inclusion, que también va a participar en este proyecto. Y ya desde el mes de noviembre vamos a recibir acá en Cuba formadores franceses. El primero de ellos va a ser un árbitro internacional, se llama Stéphane Coulon, que es árbitro de primera división, que habla español y que nos viene a ayudar a formar los árbitros de rugby de mañana, ¿no? Y a partir del primer trimestre de 2026 vendrán formadores, entrenadores profesionales. De hecho, vendrá, ojalá, el único cubano del rugby profesional mundial que hemos significado, que ahora trabaja en Francia, en un equipo de segunda división. Y él y otros 2 formadores vendrán a formar entrenadores cubanos que están aquí jugando con los chicos. Y en un segundo tiempo del proyecto irán los entrenadores cubanos formados a Francia, serán acogidos por la Federación Francesa de Rugby y por el Stade Français para formarse allá con los equipos de élite, los grupos élites de rugby masculino y femenino, dentro de los equipos de profesionales de Francia. Eso será la segunda parte. Ya lo decíamos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro con fundadores de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, trabajadores del periódico Juventud Rebelde y dirigentes de los diferentes niveles de la Unión de Jóvenes Comunistas. Veteranos y jóvenes coincidieron en la tarde del martes en el Memorial José Martí para celebrar juntos el 65 aniversario de la creación de la Asociación de Jóvenes Rebeldes y el 60 cumpleaños del Diario de la Juventud Cubana, festejo que contó con la presencia del secretario de organización del Comité Central del partido, Roberto Morales Ojeda, entre otras personalidades. El mandatario recordó la práctica del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, de convocar al pueblo en cada batalla y llamó a estudiar su legado en vísperas del centenario de su natalicio previsto para 2026 junto al 9º Congreso del partido. Díaz-Canel destacó que este intercambio, al igual que el que se realizó el pasado 3 de octubre para conmemorar el aniversario 60 de la constitución del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la creación del periódico Granma, son acontecimientos que marcaron la unidad dentro de las fuerzas revolucionarias y también el nacimiento de los principales medios de prensa del partido y la juventud. Y al cierre de nuestra emisión volvemos al tema que marca la jornada, la agenda informativa, la denuncia del canciller Bruno Rodríguez Parrilla sobre campañas de desinformación y presiones a países que respaldan la resolución cubana contra el bloqueo de Estados Unidos. Leisa Verónica Frixe tiene detalles desde la sede de la Cancillería. Que el bloqueo no es la causa de los problemas de Cuba y que la isla constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales fueron algunas de las falacias difundidas por el gobierno de los Estados Unidos en 2 documentos emitidos el 8 y el 17 de octubre en tono de amenaza hacia la comunidad internacional. Estas maniobras retóricas sirven de preludio a la votación que cada año tiene lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una aplastante y creciente mayoría de países se pronuncia a favor del cese del criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Al respecto, el canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ofreció declaraciones en conferencia de prensa. ¿A qué puede deberse? Sino a la convicción de que el bloqueo les provoca total aislamiento y profundo descrédito a la política exterior y que van a recibir otra vez el castigo del aislamiento absoluto, de la singularización, de la crítica y la apelación directa de los gobiernos de todo el planeta al levantamiento del bloqueo. El canciller cubano subrayó que acusar a la isla, una nación agredida constantemente por un imperio,
un país con una probada vocación de paz, no constituye un acto de diplomacia legítima. Se trata más bien de una presión basada en argumentos insostenibles, cuyo único propósito es desviar la atención del verdadero abuso, el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene sumida en el sufrimiento a la familia cubana. Fue un reporte de Leisa Fritze Tapanés y un equipo de Cubavisión Internacional. Gracias, Leisa, por estar con nosotros en los minutos finales. Precisamente contigo ponemos punto final a Cuba Noticias. Gracias por elegir la señal de Cubavisión Internacional. Manténgase bien actualizado también en la plataforma digital. Excelente jornada.